¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es un exponente al cual se necesita elevar una cantidad para obtener como resultado un cierto número. El logaritmo de un número es el exponente al cual tiene que elevarse la base para llegar a dicho número. Realiza un ejercicio de logaritmo en base 2 y el siguiente ejercicio es logaritmo en base 2 de 1024 igual a x. Primeramente, la base elevamos a la x igual 1024. Luego igualamos las bases. Luego buscamos un número que elevado nos dé 1024 y ese número es 10. Como tenemos bases iguales, eliminamos y trabajamos solo con los exponentes, lo cual sería x igual a 10. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo les voy a explicar acerca sobre el logaritmo de un producto. ¿Qué nos dice este tema? Que si el argumento es una multiplicación, podemos separarlas en dos logaritmos sumados, tal como el ejemplo de aquí abajo. Logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. A continuación voy a realizar 3 ejemplos para que el tema quede más entendido. Logaritmo de 8 por 16. En este caso el 8 vendría a ser siendo el a y el 16 vendría a ser siendo el b. Entonces lo único que queda es separarlos. Es igual a logaritmo de 8 más logaritmo de 16. El segundo ejemplo, logaritmo 9 por 17. Esto es igual al logaritmo de 9 más logaritmo de 17. Y el último ejemplo, logaritmo de 2 por 9. Esto es igual, asimismo, este vendría siendo a y este b. Logaritmo de 2 más logaritmo de 9. Todo esto vendría a ser siendo el tema del logaritmo de un producto. Gracias. Mi nombre es Lady Yar, voy a hablar sobre la propiedad 2 de un logaritmo, la propiedad de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual a la sustracción o resta del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador, sabiendo que en la propiedad 1 cuando se multiplica se suma y cuando se divide se resta. Ya. Aquí están los numeradores y aquí están los denominadores. El logaritmo de a por b dividido a c, cerramos paréntesis, es igual al logaritmo de a más logaritmo de b, se resta el logaritmo del denominador c. Vamos a pasar a los ejemplos. El primer ejemplo, el logaritmo de 3 por 2 dividido por 8, cerramos paréntesis, es igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 2 menos logaritmo del denominador, que es 8. Vamos a pasar al segundo ejemplo. El logaritmo de a sobre se divide de a por c, cerramos paréntesis, y es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b menos logaritmo de c. En conclusión, con estos ejemplos podemos ver que cuando una multiplicación
se suma y cuando es una división se resta. Gracias. Mi nombre es Alison. Yo les voy a explicar sobre la tercera propiedad de los logaritmos, que es logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a, si aquí hay una potencia, se dice que el exponente lo vamos a pasar antes y lo multiplicamos por todo el logaritmo. En este caso es x por logaritmo en base a del número a. Voy a explicar dos ejemplos. El primer ejemplo es logaritmo en base 2. Vemos que aquí hay una potencia. Entonces aplicamos la propiedad que dice que el exponente lo pasamos hacia acá y lo multiplicamos por todo el logaritmo. En este caso es 7 por logaritmo en base 2 del número 2. Ahora sí, pasamos a resolver el logaritmo, que sería 7 por... Vemos que aquí se aplica una propiedad donde dice que en la base y el argumento, si son iguales, el resultado va a quedar 1. 7 por 1, 7. La respuesta del primer ejercicio es 7. Vamos con la segunda. La segunda es el logaritmo en base 3. Vemos que aquí también hay una potencia, pero hay una diferencia, que aquí el exponente es una letra y aquí es un número, pero no pasa nada. Entonces va a quedar, vamos a aplicar la propiedad donde dice que el exponente vamos a pasar hacia atrás y lo multiplicamos por todo el logaritmo. En este caso es x por logaritmo en base 3 del número 81. Ahora sí, vamos a hacer el logaritmo. Esto es igual a x por el logaritmo en base 3 del número 81, es decir, vamos a multiplicar 3 veces hasta llegar hasta el número 81. En este caso es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 y 27 por 3 es 81. Se lo multiplica por las 4 veces. Esto es igual. Generalmente cuando se multiplica una letra por un número, primero vamos a poner el número y después la letra. Y 4x es la respuesta. Muchas gracias. Mi nombre es Cintia Chandi y yo les voy a dar un resumen acerca de los logaritmos. Un logaritmo es un número al que tendría que estar elevado una cierta base. Es decir, la base debería estar elevado a un exponente. El exponente no conocemos y esto nos dará el resultado del logaritmo. Para hacer esta definición práctica haremos un ejercicio. Calcularemos el logaritmo en base 2 de 16. Para poder calcular el logaritmo necesitamos igualar las bases. De esta forma, 2 elevado a la x es igual a 16. Entonces, 16 es un múltiplo de 2, por lo cual podemos igualar en base 2. De esta forma, 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la cuarta, ya que 2 elevado a la cuarta nos da como resultado 16. Nos da lo mismo. Luego de esto, como tenemos dos bases iguales, podemos simplificarlas, de tal manera que desaparecen los 2 y la respuesta a nuestro logaritmo es x igual a 4. Este valor de x, que lo teníamos de incógnita acá,
Ya lo encontramos. Entonces quiere decir que 4 es la respuesta del logaritmo en base 2 igual a 16. Los logaritmos tienen ciertas propiedades que nos ayudan a resolverlos. Por ejemplo, esta propiedad es el logaritmo de un producto. Para resolver esta propiedad necesitamos hacer esto. Logaritmo de n a más logaritmo en base n logaritmo de b. ¿Por qué hicimos esto? Porque en las propiedades un logaritmo que tiene una multiplicación pasa como una sumatoria. La siguiente propiedad es el logaritmo de una potencia. Para resolver esto necesitamos que el exponente multiplique el logaritmo, de tal manera que sería b por logaritmo en base n de a. Y por último tenemos la propiedad del logaritmo de un cociente. Esta propiedad nos dice que toda fracción es una resta, por lo que nos quedaría logaritmo de a menos logaritmo de b más logaritmo de c. ¿Por qué? Porque aquí la a está dividiendo para b y c, por lo cual queda el logaritmo de a que se resta para estos dos logaritmos, y estos dos logaritmos, como están debajo, son una suma, por lo que tienen una multiplicación. Existen otras propiedades como la siguiente. Un logaritmo en base 1 de 1. Esto va a ser siempre 1. Y existe otra propiedad que dice que logaritmo en base a de 1, es decir, un logaritmo de 1, siempre va a ser 0.